Bien, chicos, entonces, como les decía, voy a hacer con ustedes la explicación de tanto las gráficas como toda la práctica a resolver, el diligenciamiento de tabla y el cálculo de aceleraciones como velocidades. Entonces, estas son las medidas que, como les había comentado, ya se obtuvieron por un grupo de estudiantes ante el mismo experimento. Tenemos entonces medidas de 0,45, 0,46, 0,45 muy parejas para los primeros 20 centímetros. Para los 40 centímetros de recorrido de la canica, 0,64, 0,65 y 0,645. Para los 60 centímetros de recorrido, 0,80, 0,79, 0,78. Para los 80 centímetros de recorrido, 0,91, 0,911, 0,912. Y para los 100 centímetros, 1, 1,06 y 1. Estos tiempos mirados de manera horizontal, así como se los estoy señalando, hacia la derecha o hacia adelante, como lo quieran ver, deben ser exactamente iguales. Y es que estás midiendo el mismo evento, los mismos recorridos de 20 centímetros primero, luego estás midiendo 40, luego 60, luego 80, luego 100, pero es el mismo recorrido medido 3 veces, por lo tanto el tiempo pues sí o sí debe dar igual. ¿Listo? Si hay algunas desviaciones que se deben obviamente al tiempo de reacción, a la parada como tal del cronómetro, incluso el oír el ya o el 1, 2, 3 a destiempo, pues no deben ser tan grandes las diferencias como lo ven acá. Ahora, si los miramos los datos de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, vemos que los datos tienden a aumentar. ¿Y por qué tienen que aumentar además? Pues porque es un movimiento acelerado, donde la partícula está recorriendo cada vez mayor distancia. Entonces, primero empieza recorriendo 20, luego 40, luego 60, luego 80, luego 100. En cada tramo está aumentando el mismo valor, ¿cierto?, de distancia, que son 20, 20, 20. Entonces las distancias se están manteniendo iguales, pero los tiempos no tienen por qué dar igual, dado que está acelerando. Entonces al aumentar la velocidad, pues obviamente tenemos tiempos también en aumento. Entonces, si se dan cuenta, los primeros 20 centímetros en la primera medida fueron tomados para un tiempo de 0,45. Los 40 centímetros, 0,64, más tiempo. Los 60 centímetros, 0,80, más tiempo. Los 80 centímetros, 0,91 segundos, más tiempo. Y los últimos, pues que ya serían los 100 centímetros, 1 segundo. Y así podemos mirar la medida del tiempo 2 y del tiempo 3. Está aumentando 0,46, 0,65, 0,79, 0,911, 1,06, 0,45, 0,645, 0,78, 0,912 y 1, las respectivas medidas del tiempo, como tiene que suceder. ¿Listo? Una vez analizado entonces que los datos fueron totalmente reales, medidos, no son inventados, entramos entonces simplemente a empezar a llenar la tabla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, es que estas posiciones, estas distancias que está recorriendo la partícula nuestra a medida que iba pasando por la canaleta, se deben escribir, como dice acá en la tabla, en metros. Entonces ahí no dice centímetros, dice metros. Entonces 20 centímetros son equivalentes a 0,2 metros. 40 centímetros son equivalentes a 0,4 metros. 60 centímetros son equivalentes a 0,6 metros. 80 centímetros son equivalentes a 0,8 metros. Y 100 centímetros son equivalentes a 1 metro. Entonces, estas son las medidas que vamos a tener que escribir aquí en esta primera columna. Entonces, escribimos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Ahora, ojo, ya los metros están arriba, entonces no tenemos que poner otra vez metros, 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 metros. Listo. Ya con los 3 tiempos vamos a sacar un tiempo promedio. Recordemos cómo es que se saca el tiempo promedio. El tiempo promedio no es más que la suma de los 3 datos anteriores, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3 tomados, y como se sumaron 3 datos, pues se divide entre 3 datos. Entonces, por ejemplo, colocamos 0,45, lo sumamos con 0,46, lo sumamos con 0,45. Como se sumaron 3 datos, todo esto se está dividiendo entre 3. Y hacemos con la calculadora el cálculo. Entonces decimos 0,45 más 0,46 más 0,45. Esto lo dividimos entre 3 y nos da 0,45. 0,45 con el 3 periódico. Listo. Ese primer dato, ¿dónde lo llevamos, chicos? Lo llevamos acá. 0,45 con el 3
periódico, que se repite, se repite y se repite. Infinitamente, ya sabemos eso. Vamos con los siguientes datos. Entonces, el tiempo promedio sería equivalente a 0,64 más 0,65 más 0,645. Como son 3 datos, insisto, y es un promedio, hay que dividirlo entre 3. Entonces, cogemos 0,64, lo sumamos con 0,65 y lo sumamos con 0,645. Lo dividimos entre 3. 0,645. 0,645. 0,645. Este es el tiempo promedio 2, por decirlo así, o el segundo. Entonces acá pongámosle 1, acá pongámosle 2. Vamos al tiempo promedio 3. Entonces, vamos a la tercera fila. 0,80 sumamos más 0,79 más 0,78. Como son 3 datos, insisto, dividimos entre 3 y entonces hagamos la sumatoria. 0,80 más 0,79 más 0,78 dividido entre 3, 0,79. 0,79. Y eso lo subimos acá, 0,79. Vamos ahora con el cuarto tiempo promedio, perdón. En el cuarto tiempo promedio sumamos otra vez esos 3 datos, que sería 0,91 más 0,911 más 0,912. Como son 3 datos, dividimos esto entre 3. Entonces hagamos nuestro cálculo. 0,91 más 0,911 más 0,912. Y esto lo dividimos entre 3. Nos da 0,911. 0,911. Listo. Esto lo colocamos acá. 0,911. Luego, el tiempo 5, que es nuestro último tiempo promedio para esta tabla, nos daría. Sumamos los 3 tiempos que se han medido, 1 más 1,06 más 1. Y esto lo dividimos entre 3 porque son 3 datos sumados. 1 más 1, 2. 2 más 1,06, 3,06 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da 3,06 dividido entre 3? 1,02. 1,02. Y esto lo llevamos acá arriba, 1,02. Listo. Y hemos terminado con el promedio del tiempo. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular velocidades y aceleraciones, pero antes quiero hacer un recorderis con las medidas del tiempo. Acá en la parte de acá yo tengo escrito que en un cronómetro las medidas te van a aparecer así, donde, ojo, estos de la mitad son los segundos. Estos de la derecha, chicos, son las centésimas de segundos. Y esto que está acá serían los minutos. ¿Listo? Entonces, tu tiempo con mucha seguridad en cualquiera de las medidas que hayas tomado no te va a sobrepasar un tiempo de segundos, ¿ok? O sea, no te va a dar en minutos. Por lo tanto, es necesario que si te llegara a dar en el cronómetro 0,0, 0,235, por ejemplo, esto quiere decir que te dio 2,35 segundos. Por favor, ojo. Si te llega a dar un tiempo como 0,012, entonces esto ¿cómo se escribe? Se escribe 0,12 segundos. No puede escribir 12 segundos completos porque estos 12 no son segundos, son centésimas de segundos, son una parte de esos segundos más pequeña, por lo tanto es necesario escribirlo así. ¿Ok? Espero que me entiendan a lo que me refiero con la escritura de la medida que toman del celular con el cronómetro. ¿Listo? Bien. Siguiendo entonces, ahora sí, vamos con la velocidad. Recuerden que en el laboratorio yo primero les dije procedimiento. Realiza el montaje de la práctica, para ello divide la canaleta en 5 puntos A, B, C, D, E y E, de tal forma que cada tramo sea de 20 o 30 centímetros. Nosotros lo hicimos de 20 en 20. Segundo, toma las medidas con la regla y anótalas con el esfero en la propia canaleta. Tercero, deja caer la canica por el plano y mide el tiempo que tarda en recorrer cada punto. Utiliza un cronómetro con la máxima precisión posible. Cuarto, el proceso anterior se repite 3 veces y se anota en la tabla de resultados. Por eso se midieron 3 tiempos de cada recorrido.
Entonces los 20 centímetros se midieron 3 veces, los 40 3 veces, los 60 3 veces y así sucesivamente. Luego dice, el procedimiento se realiza 2 veces más, pero cambiando el ángulo de inclinación de la canaleta en ambos casos. Como les digo y les dije también en clase, yo solamente voy a trabajarles la explicación con un solo ángulo. Ya, pues el ángulo 2 y el ángulo 3 ustedes lo escogen arbitrariamente y tendrán que hacer lo mismo análisis. Diligenciar las siguientes tablas. Entonces ya estamos en la tabla, ¿verdad? Ya llenamos la posición, tenemos el tiempo 1, 2 y 3 de mediciones que se hicieron en práctica experimental, sacamos el tiempo promedio, ahora vamos con la velocidad. Sin embargo, el análisis ya dice que hay que diligenciar las tablas, pero hay que hacer otros cálculos. Pero es que dentro de diligenciar las tablas, chicos, está calcular la velocidad. Entonces me toca sí o sí calcular la velocidad. Ojo, esto que tenemos acá es un movimiento uniformemente acelerado. Esto es un MOA. Y en un movimiento uniformemente acelerado, ¿qué sucede? Pues que obviamente hay aceleración, pero la aceleración pues se puede calcular de la siguiente ecuación. Primero recordemos que la partícula partió del reposo, es decir, su velocidad inicial es 0. Que hay una ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más, porque acelera, es decir, aumenta la velocidad, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este delta de x ya es lo que se desplaza el cuerpo. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta eso, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con este término? Este término, chicos, se va a anular. ¿Por qué? Porque, insisto, la velocidad inicial es 0, parte del reposo. O sea que la ecuación se queda siendo que el desplazamiento de la partícula será 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí vamos a despejar a dicha aceleración primero. Pero ¿cómo hacemos para despejar eso? Es que estos desplazamientos los vamos midiendo, ¿cierto? De 20 en 20 centímetros. O sea que esta variable es conocida. El 1/2 es una constante, es conocida. Y el tiempo también es conocido porque el tiempo que va aquí es el tiempo que le tardó recorrer cada 20, 20, 20 y 20 hasta totalizar el 1 metro a la canica. O sea que tenemos tanto tiempo como desplazamiento y como el 1/2. Podemos despejar a la aceleración, que sería lo que no tenemos, o la incógnita. Este 2, chicos, que está dividiendo, pasa al otro lado con el desplazamiento a multiplicar. Igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muchos se preguntarán, ¿pero qué hizo con este 2? Pues que como estaba dividiendo lo tuve que pasar a multiplicar. Eso fue lo que hice, o sea, de abajo lo llevé hacia arriba, hacia la izquierda del igual. ¿Listo? Bien, entonces, ahora como hay que despejar a la aceleración, porque insisto, el tiempo yo ya lo tengo, lo he medido con cronómetro y el desplazamiento lo hemos medido separando cada 20 centímetros en la canaleta. Entonces podemos decir que 2 veces el desplazamiento dividido el tiempo al cuadrado es igual a la aceleración. Y esa sería la fórmula que vamos a usar para hallar nuestra aceleración. Una aceleración que nos tiene que dar la misma. Porque en un movimiento acelerado, chicos, recuerden que como cambia la velocidad y aumenta, pues la aceleración debe ser exactamente ese aumento en función del tiempo que tiene la velocidad, pero debe ser siempre proporcional, ese aumento debe ser el mismo. De la misma manera, entonces vamos a calcular luego la velocidad, que como he dicho hace un ratico, la velocidad aumenta. Entonces, pues ahí sí esperamos que el valor no se quede quieto en un solo dato, sino que vaya fluctuando, vaya variando y se vaya haciendo cada vez mayor, más grande. ¿Listo? Bien, entonces, ya teniendo la ecuación de la aceleración, empezamos a calcular. Entonces voy a darle la vuelta a la hoja para poder calcular precisamente esas aceleraciones y mostrarles que pues sí nos van a dar constantes. Entonces, decimos por acá 2 multiplicado por el primer desplazamiento, que sería 0,2 metros, dividido entre ¿quién? Entre el tiempo. ¿Pero cuál tiempo, chicos? El tiempo que le tomó recorrer 0,2 metros. Y la pregunta que ustedes tendrán es, ¿qué tiempo se coge, profe? ¿El 1, el 2 y el 3? No, ninguno de ellos. Se coge el promedio. Todos los cálculos se hacen con este tiempo promedio, igual que las gráficas.
Entonces, ¿qué tiempo tomaré a los 0,2 metros? Voy y busco 0,2 metros y el tiempo que le corresponde es 0,453 con el 3 periódico. Entonces escribo dividido 0,453 con el 3 periódico de segundos, pero acuérdese que este tiempo va elevado al cuadrado y eso es igual a la aceleración. Calculemos a ver eso cuánto nos da. Nos quedaría 2 multiplicado por 0,2 dividido entre paréntesis por 0,453, repite el 3 varias veces y lo eleva al cuadrado. 1.946, lo puedo aproximar a 1,95. Entonces la primera aceleración me dio 1,95 metros por segundo al cuadrado. Vamos con la aceleración número 2. En la aceleración número 2 tenemos que es 2 del constante de la fórmula que tenemos antes, despejada de aceleración, multiplicado por el desplazamiento que sería 0, ¿qué? En este caso pues vamos a manejar el recorrido que se ha hecho hasta ese momento, por lo tanto sería 0,4 metros dividido entre el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? Pues el tiempo que se ha demorado recorrer esos 4 metros, esos 0,4 metros, perdón, o sea, esos 40 centímetros. Entonces 0,4 metros se ha demorado 0,645 segundos. 0,645 segundos y lo elevamos al cuadrado es igual. Y hacemos el cálculo. ¿Cuánto da esto? 2 por 0,4 dividido 0,645 elevado al cuadrado. 1.92. 1,92 metros por segundo al cuadrado. Vamos con la aceleración 3. En la aceleración 3 tenemos 2 veces el desplazamiento, que esta vez sería 0,60 metros sobre el tiempo que le tomó recorrer esos 0,60. Me voy a la tabla anterior y el tiempo sería de esos 0,60, 0,79. Me devuelvo y escribo 0,79 segundos elevado al cuadrado. Y hacemos la operación. 2 por 0,6 dividido 0,79 al cuadrado. 1.92. Listo. Vamos con la aceleración número 4. 2 por 0,8 metros sobre. Vamos a tomar el tiempo que le tomó recorrer, valga la redundancia, 80 metros. Perdón. 80 centímetros. O sea, sería 0,8 metros. El tiempo nos dio 0,911. Entonces colocamos acá abajo 0,911 segundos elevados al cuadrado. Y entonces hacemos la operación. 2 por 0,8 dividido de 0,911 al cuadrado. 1,93 ya está dando. Bueno, mantengámoslo 92, sin aproximar. Por último tenemos la aceleración 5, que sería 2 multiplicada por 1 metro sobre, y el tiempo que le tomó recorrer a la canica 1 metro, ¿cuánto fue? El tiempo de 1 metro fue 1.02 segundos. Entonces vamos acá, 1.02 segundos. Lo ponemos abajo, perdón, y lo elevamos al cuadrado. Lo puse acá arriba y pues arriba no puede ser, porque yo divido entre el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces corrijo esto acá, porque insisto, el tiempo debe estar dividiendo, o sea, abajo, y elevándose además al cuadrado, por fórmula, ya que esto es un movimiento acelerado. Entonces 2 por 1 pues da 2, chicos. Y voy a dividir 2 entre 1.02 elevado al cuadrado. Eso da 1.92. O sea que el resultado sigue dando 1.92 metros por segundo al cuadrado. Bueno, mientras esto se seca, ya tendríamos ahí la aceleración. Vemos que
tanto en el valor de 2 como de 3 como de 4 y como de 5 se mantiene la misma aceleración constante, o sea que sí es posible. Lo único que está un tanto lejano es el de la aceleración 1, pero pues no está tampoco muy lejano, debe de pronto deberse a los valores decimales periódicos mixtos que tenemos como dato para el tiempo número 1 o de los primeros 20 centímetros, o el tiempo de reacción, etcétera, etcétera, al haberse medido puede estar un poquito desfasado. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tengamos la aceleración? Pues como ya la sabemos calcular multiplicando, insisto, siempre el 2 por el valor del desplazamiento y dividiendo eso entre el tiempo al cuadrado, vamos a calcular ahora la velocidad. Pero para calcular la velocidad es necesario primero en la tabla escribir todas estas aceleraciones y las vamos a dejar equivalentes a 1.92. Pues porque la mayoría está dándome eso. Listo. Cuando ya tenemos entonces la columna de la aceleración diligenciada, ¿qué hace falta? Pues hace falta la velocidad. ¿Cómo calculamos a la velocidad? Entonces vamos a buscar la ecuación que nos sirva para calcular esa velocidad. Démosle la vuelta a la hoja, volvamos otra vez y quedaría que la velocidad 1 es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Pero como la velocidad inicial es 0, quedaría que la velocidad 1 es la aceleración por el tiempo. ¿Cuánto nos dio la primera aceleración? 1.92. La dejamos de este modo constante. Multiplicado por ¿quién? En este caso estamos multiplicando por el tiempo, pero el tiempo es el que le tomó a la pelota dar ese recorrido de 20 centímetros, ¿cierto? Y entonces en este caso ese tiempo sería equivalente a 0,453 con el 3 periódico de segundos. Un segundo y un segundo se cancelan y hacemos la operación. Multiplicamos eso. 1.92 por 0,4533333. Eso nos da 0,87. O sea que la velocidad 1 da 0,87 metros por segundo. Recuerda que un segundo y un segundo se cancelan. Listo. Ahora vamos con la velocidad número 2. Aceleración por el tiempo. La aceleración, los mismos 1.92 metros por segundo al cuadrado. El tiempo sería 0,645 segundos. Segundo y un segundo se cancelan y se multiplica esto. 6.64 por 1.92. Y nos da 12,74. Está aumentando la velocidad. Sí, claramente. Vamos con la velocidad número 3. En este caso la velocidad número 3 sería otra vez la aceleración por el tiempo. Entonces nos quedaría igual a 1.92 metros por segundo al cuadrado y lo multiplicamos por el tiempo, que el tiempo sería 0,79 segundos. Listo, entonces vamos a hacer esta multiplicación a ver cuánto nos da. 1.92 por 0.79, 1.52 aproximadamente metros por segundo. Vamos a mirar qué pasó, porque veo que el dato de arriba no se está dando muy alto y el de abajo no tanto. Vamos a ver si las multiplicaciones me quedaron bien hechas. 1.92 por 0,45, 33333, 0,87, sí. Luego 1.92 lo vamos a multiplicar por 0,79 por 0,79.
79 da 1,52. Este dato nos quedó erróneo. Aquí es 1,52 porque si está bastante lejos y pues no puede dar tan alto. Listo. Es que el que hicimos fue el de abajo, discúlpenme, hicimos 1.92 por 0,79 y eso nos da 1,52. Tengo que hacer es el de arriba, que es 1.92 por 0,645. 1,24 es la cosa, 1,24. Bueno, mientras se seca vamos con la velocidad número 4, que es igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración es 1.92 metros por segundo al cuadrado y el tiempo 4, ¿cuál sería? 0,911. Un segundo y un segundo se cancelan y vamos a multiplicar. 1.92 por 0,911. 1,75. Bueno, aquí nos había dado entonces 1,24, ya creo que se secó, sí, 1,24. Listo. Entonces fíjense lo que va sucediendo con la velocidad. La velocidad está aumentando. Entonces, en los primeros 20 centímetros fueron 0,87 metros por segundo. Luego, a los siguientes 20 más, es decir, ya cubiertos 40 centímetros, fue una velocidad de 1,24, o sea, está aumentando. Luego de pasar 0,79 segundos más 1,52 metros por segundo, y luego fue el valor de la velocidad, y luego ya 0,911 fue un valor de 1,75 metros por segundo. Sigue en aumento la velocidad. Me falta una última que sería la aceleración, insisto, por el tiempo, y esto sería igual. Aceleración 1,92 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, pero el tiempo ¿quién sería? Sería 1,02 segundos. Segundo y segundo se cancelan y aquí pues se hace la multiplicación. 1,42 por 1,02. Es 1,92, perdón. 1,92 por 1,02, ahora sí. Da 1,95. El tiempo aquí era ya. Ya lo habíamos puesto, sí. 20, 40, 60, 80, 100, sí es esta. Entonces era 1,95 metros por segundo. Este sexto no existe, ya la había puesto arriba, escrita arriba. Listo, ahora sí. Ya tenemos que la velocidad sí o sí también está aumentando. Movimiento acelerado, sí, claro, constatado, perdón, porque sí la velocidad está aumentando y sí la aceleración nos dio constante. ¿Listo? Bien. ¿Qué más dice la guía o decía la guía de laboratorio que ustedes tienen que presentarme? Dice que hallar para cada ángulo la aceleración de la canica, usando las ecuaciones respectivas del movimiento. Entonces ya saben que para la aceleración se debe utilizar esta fórmula. 2 veces se multiplica por el desplazamiento respectivo y eso se divide entre el tiempo que le tomó ese viaje a la canica, ¿no? A la canica cuando se resbaló. Acá los datos. Un pequeñísimo desfase en el primer dato de aceleración con los demás, lo que hace que las podamos considerar en su mayoría exactamente iguales a 1,92 metros por segundo al cuadrado, y luego hay que utilizar esta fórmula de velocidad igual a aceleración por el tiempo para poder hallar y determinar que efectivamente la velocidad sí va aumentando. Entonces aparece la velocidad como el producto entre
la aceleración y el tiempo. El tiempo es el tiempo que le tomó recorrer cada uno de los diferentes tramos. Y la aceleración fue la calculada antes, la que se mantiene además constante. Listo. Una vez hemos hecho eso, dice hallar para cada ángulo de la canica, usando las ecuaciones respectivas del movimiento, la aceleración. Luego determinar para cada ángulo la velocidad alcanzada por la partícula en sus respectivos recorridos. También ya lo hicimos. Y nos dimos cuenta que sí, efectivamente aumenta. Cuarto, indicar si la canica recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales sí recorre, pero no en tiempos iguales, porque al estar acelerando, como estamos viendo en los datos, pues a medida que vamos bajando por cada una de las diferentes medidas, lo que le está pasando a la velocidad pues es que aumente. Entonces, en ese sentido, el tiempo no va a quedarse cambiando igualmente, no va a ser esa razón de cambio en el tiempo constante. Por lo contrario, pues va a cambiar, va a fluctuar, va a variar, y por ende tenemos ya movimientos acelerados. Listo. Dice que si se recorren distancias iguales en tiempos distintos, sí, esa sería. Distancias distintas en tiempos distintos, no, las distancias eran iguales siempre, de 20 en 20. Listo. Y luego dice el quinto, que hay que realizar la gráfica de posición contratiempo en hoja milimetrada, de velocidad contratiempo y de aceleración contratiempo para cada información, y hacer una gráfica también a trozos que nos permita con los datos tomados, hacer el informe o el análisis de esas tres gráficas. Entonces vamos a empezar con esas tres gráficas.